Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Bienvenidos a una semana más de clases en el área de matemática. Muy bien, antes de empezar con nuestra actividad, vamos a ponernos en presencia del Señor. Y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar en el área de matemática el tema de cuadriláteros, cuyo propósito es clasificar y resolver problemas aplicando la suma de ángulos interiores de los cuadriláteros. Muy bien, ¿qué son los cuadriláteros? Bien, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos interiores y 2 diagonales. Bien, acá observamos en la figura, vamos a ver sus elementos. En los lados tenemos de A a B, de B a C, la distancia de C a D y de A a D. Tiene 4 lados. Muy bien. Vértice, como ustedes pueden ver, los puntos de color rojo. Tiene 4 vértices. Vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. Bien. Luego tenemos los ángulos. Correcto, es la abertura, es el espacio que se forma al unir dos lados del cuadrilátero. En este caso tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y por último también tenemos dos diagonales. En este caso las diagonales vienen a ser las líneas que unen dos puntos no consecutivos, ¿correcto? Tenemos A, C y luego la diagonal BD. Muy bien, queridos estudiantes, los cuadriláteros se clasifican según sus lados, sean paralelos o no. Pueden ser paralelogramos, trapecios y trapezoides. Bien, dentro de los paralelogramos tenemos el cuadrado, que tiene 4 lados de igual medida y 4 ángulos rectos, como podemos observar en nuestra pequeña figura. Luego tenemos los rectángulos, tienen sus lados opuestos de igual medida y 4 ángulos rectos, ¿correcto? Los lados opuestos de un rectángulo son de igual medida y además tiene 4 ángulos rectos. Luego tenemos el rombo, tiene 4 lados de igual medida, claro, podemos ver los 4 lados tienen igual medida y sus ángulos opuestos son iguales. Romboide, tiene sus lados y ángulos opuestos de igual medida, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, los dos lados, el de arriba y el de abajo, son iguales. Derecha e izquierda son iguales. Y los ángulos opuestos también son iguales en un romboide. Bien, como segunda clasificación tenemos los trapecios. Dentro de los trapecios tenemos el trapecio rectangular. Es aquel que tiene, si observan bien la figura, es aquel que tiene dos ángulos rectos. ¿Ok? Tiene dos ángulos rectos, se llama trapecio rectángulo. Luego tenemos el trapecio isósceles. Los lados no paralelos son de igual medida, ¿correcto? Estamos hablando de los lados no paralelos, que vienen a ser del lado izquierdo y derecho. Ya esos son los lados no paralelos, son iguales. Entonces son trapecio isósceles. Trapecio escaleno. Los lados no paralelos son de diferente medida, como podemos observar en la siguiente gráfica. Por último tenemos los trapezoides. Es aquel cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a ver lo que es la propiedad de un cuadrilátero. Los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Muy bien, acá tenemos un cuadrilátero, tiene 4 ángulos, quiere decir que la suma de los 4 ángulos interiores es igual a 360 grados. Muy bien, ¿cómo comprobamos esto? Bien, tenemos nuestro cuadrilátero, dibujamos nuestro cuadrilátero y cortamos, hacemos estos cortes, le cortamos en 4 pedacitos y luego al unir los pedazos vamos a darnos cuenta que forman los 4 ángulos juntos, forman un ángulo de 360 grados. Por eso decimos que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero es igual a
360 grados. Bien, vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicar la fórmula del ángulo interno de un cuadrilátero. Bien, tenemos ejemplo número 1. Calcula el valor de x en la siguiente figura. Bien, acá tenemos un trapecio rectángulo. Bien, vamos a aplicar la fórmula que es la suma de los ángulos internos equivalen a 360 grados. Bien, vamos a la solución. Lo que tenemos que hacer es sumar los ángulos internos del cuadrilátero. Sumamos. Tenemos acá x más 40 y los cuadritos que ustedes pueden ver del rectángulo miden 90 grados cada uno, ¿correcto? Entonces tenemos x más 40 más 90 más 90. Los cuatro ángulos suman 360. Sumamos los ángulos, 90 más 90, 180 más 40, 220. Despejamos x, 220, lo que está sumando lo pasamos al segundo miembro a restar. Restamos 360 menos 220, x es igual a 140. Muy bien, entonces damos respuesta, el valor de x es 140. Ejemplo número 2. Calcula el valor de la medida del ángulo MQP sabiendo que MNPQ es un trapezoide. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a calcular primero, para calcular, el ángulo MQP, tenemos que calcular primero el valor de x. Entonces, para calcular el valor de x, tenemos que aplicar la fórmula de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Solución. Bien, aplicamos la fórmula, sumamos los cuatro ángulos del siguiente cuadrilátero, los sumamos y tenemos acá x más 2x más 12 más 78 más x más 10 igual a 360 grados. Sumamos las x y tenemos 4x. Luego los que no tienen x, es decir, los ángulos 12 más 78, que viene a ser 90, más 10, 100. Muy bien, igual a 360 grados. Despejamos 4x, 100 lo que está sumando, lo pasamos al segundo miembro a restar. Restamos y tenemos 260. Luego dividimos 260 entre 4, x es igual a 65. Muy bien, ahora nos pide calcular el ángulo MQP. Y tenemos entonces que el ángulo MQP es igual a x más 10. Reemplazamos x, ya en vez de x ponemos 65 más 10, por lo tanto decimos que la medida del ángulo MQP es igual a 75 grados. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a pasar entonces a los ejercicios resueltos. Por favor, atentos porque de esto va a depender para que ustedes puedan desarrollar su ficha de trabajo. Ejercicio número 1. Encierra con un círculo de color rojo los paralelogramos, de azul los trapecios y de verde los trapezoides. Muy bien, acá tenemos un conjunto de cuadriláteros y vamos a encerrar con un círculo color rojo los paralelogramos y de azul los trapecios y de verde los trapezoides. Bien, empezamos entonces con los paralelogramos. Muy bien, acá tenemos el cuadrado, el rectángulo, el romboide y por último el rombo. Luego de color azul los trapecios. Acá tengo el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y luego el escaleno. Y por último lo que nos sobra vienen a ser los trapezoides porque ninguno de sus lados son paralelos. Ejercicio número 2. Calcula el valor de x en. Tenemos el primer ejercicio. Ya tenemos dos ejercicios para calcular el valor de x. Bien, tenemos un rectángulo y un trapecio isósceles. En un rectángulo, ustedes saben que los lados opuestos son iguales. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar la medida de cada lado. Es decir, tenemos acá solución.
4x menos 9 tiene que ser igual a la medida del opuesto, no el lado opuesto, que es x más 15. Tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces despejamos x a un miembro y los que no tienen x al segundo miembro. ¿Correcto? Ponemos x va a pasar a restar y menos 9 pasa a sumar. 4 menos 1, 3, y 15 más 9, 24. Dividimos 24 entre 3, es 8. Muy bien, pasamos al ejercicio B. Tenemos también un trapecio isósceles. Y en el trapecio isósceles, los lados no paralelos miden igual. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar. Igualamos la primera medida de un lado, que es 2x más 18, tiene que ser igual a 64. Despejamos 2x, 18 lo que está sumando pasa a restar. Restamos y obtenemos 46. Luego dividimos 46 entre 2, por lo tanto x es 23. Ejercicio número 3. Calcula el mayor ángulo de las siguientes figuras. Muy bien, acá tenemos el primer ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos a aplicar primero. Muy bien, primero vamos a calcular el valor de x para saber cuál es el mayor ángulo, ¿correcto? Aplicamos la fórmula de la suma de los cuatro ángulos internos, suman 360 grados. Sumamos las x, obtenemos 5x. Sumamos 5 más 8 más 17 es 30. Despejamos 5x, 30 lo que está sumando, lo pasamos a restar con 360. Restamos y obtenemos 330. Luego dividimos 330 entre 5. El valor de x es 66 grados. Muy bien, ahora vamos a calcular la medida del mayor ángulo. En la figura el mayor ángulo es 2x más 17. Entonces calculamos, en vez de x ponemos 2x más 17, en vez de x ponemos 66, multiplicamos 2 por 66 es 132, más 17 viene a ser 149, el mayor ángulo del cuadrilátero. Bien, vamos con el ejercicio B. De igual manera, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de x. ¿Ya? Y aquí aplicamos la fórmula. La suma de los cuatro ángulos es igual a 360. Entonces sumamos x más 1, primer ángulo, más x, más 2x, más 2x más 5. Igual 360 grados. Sumamos las x, tenemos 6x, y luego los grados, 5 más 1, 6. Despejamos 6x, y este más 6, lo que está sumando, lo pasamos al segundo miembro a restar. Restamos y obtenemos 354. Dividimos 354 entre 6, por lo tanto el valor de x es 59. Ahora calculamos el ángulo mayor. Observamos en la gráfica, el ángulo mayor es 2x más 5. Entonces ponemos acá 2x más 5 es igual a 2, en vez de x lo ponemos 59, más 5. 2 por 59, 118, más 5 es igual a 123. Muy bien, queridos estudiantes, eso fue todo la clase del día de hoy. Espero que hayan estado atentos. Si presentan alguna duda, alguna inquietud, por favor comuníquense con los profesores. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.